David Chen recibió un codazo profundo en un reciclador atmosférico que funcionaba mal cuando llamaron a su puerta. Suave pero insistente la forma en que sugería a alguien que necesitaba ayuda, pero era demasiado educado para exigirla. Él tiró de su cabeza. Salió del panel de mantenimiento, limpiándose la grasa de las manos con un trapo que había visto décadas mejores, y miró el cronómetro en su pared. 2347 horas del barco, lo que significaba que había estado trabajando durante exactamente 18 horas y 13 minutos seguidos. Mejor que esto no sea otro. Emergencia, murmuró, dirigiéndose a la puerta de sus estrechas habitaciones a bordo de la enorme barcaza de tregua. La esperanza del santuario. El barco albergaba a casi 200.000 refugiados de guerra, y algo era siempre rompiéndose, retrocediendo o incendiándose de maneras que desafiaban a ambos. Física y sentido común. La puerta se abrió para revelar a una mujer joven parada en el pasillo con una especie de postura formal que sugería entrenamiento militar o nerviosismo extremo. Ella, el cabello azul plateado, captó la luz de emergencia del pasillo, y sus orejas apuntaban elegantemente hacia el distintivo. La moda de la nobleza Sarafim, aunque su simple vestimenta de refugiada la marcaba como una persona desplazada más que huía. La guerra en curso. «¿Puedo dormir a tu lado esta noche, humano?», ella dijo sin preámbulo. Su acento llevaba la cualidad musical que hacía que el lenguaje Sarafim pareciera poesía, incluso cuando discutiendo temas mundanos. David parpadeó, seguro de que había oído mal algo crucial en la traducción. «Lo siento». «¿Qué?». «La vigilia nocturna», aclaró, aunque su explicación en realidad no aclaró nada. «Invoqué a los antiguos. Costumbre de santuario hasta el amanecer». David miró por el pasillo vacío, luego volviendo a la mujer que aparentemente le estaba proponiendo matrimonio de la manera más educada y formal posible. «Mira», dijo cuidadosamente, «creo que podría haber algún tipo de error de traducción aquí. Solo soy un técnico de mantenimiento. Yo arreglo la vida. Sistemas de apoyo y desatascos de las unidades de reciclaje. No lo hago. Sea lo que sea que se trate de esto». La expresión de la mujer permaneció calmadamente determinada. «Soy Lyra Basti de la El Alto Consejo Sarafín y yo solicitamos formalmente el santuario de vigilia nocturna de acuerdo con los códigos antiguos. ¿Concederá o negar?» «Eso definitivamente no está en el manual de asistencia a los refugiados», dijo David, corriendo su mano libre a través de su cabello mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Santuario de vigilia nocturna. ¿Es eso algún tipo de...? Quiero decir, ¿estás preguntando lo que creo que estás preguntando?» «Estoy solicitando protección hasta el amanecer según Ley Sarafim», respondió Lyra. «El guardián de la vigilia proporciona santuario a uno en peligro mortal. No se pretenden ni requieren implicaciones románticas». David sintió. Algo se relajó en su pecho que no se había dado cuenta de que estaba tenso. «Oh, eso está bien. Eso tiene más sentido. Estás en peligro y necesitas un lugar seguro donde quedarte hasta la mañana». «Precisamente». Dio un paso atrás desde la puerta, haciendo un gesto para que ella entrara. «Bueno, no puedo rechazar exactamente a alguien preguntando por ayuda. Aunque tengo que advertirte, el alojamiento es bastante básico. Una litera, una silla y mucha técnica. Manuales esparcidos por ahí». Lyra entró en sus aposentos con gracia fluida, acogiendo el espacio estrecho con el tipo de evaluación cuidadosa que sugería que estaba acostumbrada a alojamientos mucho mejores. Pero había aprendido a arreglárselas. Ella se sentó en el suelo junto a su litera con la dignidad de alguien que podía hacer. Dormir sobre metal desnudo parece una elección consciente de estilo de vida. Entonces, David, cerrando la puerta y tratando de averiguar los protocolos sociales para esta situación. «Peligro mortal. Eso suena serio. ¿Quieres hablar de ello?» «El convoy de evacuación de mi familia fue atacado hace 3 días», Lyra dijo simplemente. «Piratas. Según los informes oficiales. Aunque los piratas que usan armamento militar humano avanzado parecen poco probables», David se sentó en su litera, notando la forma en que ella había expresado esa última parte. «¿Crees que no fueron piratas? Creo que alguien quería asegurarse de que ciertos miembros de la autoridad de evacuación de los Sarafines no llegaran a su destino. Y tú eres parte de esta autoridad de evacuación». Lyra se quedó callada por un momento. Sus orejas puntiagudas se crisparon ligeramente hacia adentro. Lo que David estaba aprendiendo a interpretar como una consideración cuidadosa. «Yo era mi familia».
Ocupó cargos hereditarios en el Consejo Superior responsable de autorizar el acceso al corredor de refugiados. ¿Era yo quien parecía ser el único sobreviviente? David sintió que algo frío se le asentaba en el estómago. Alguien ha estado eliminando sistemáticamente a tu familia. Esa sería mi evaluación. Sí. A su alrededor, él. Los mamparos de la nave zumbaban con las sutiles vibraciones de una embarcación que transportaba a demasiadas personas a través del espacio que no era completamente seguro para cualquiera. David había pasado 3 años a bordo de barcazas para refugiados, y había aprendido a reconocer los sonidos que significaban que todo funcionaba normalmente frente a los sonidos que significaban que él necesitaba agarrar su botiquín de emergencia y correr hacia lo que se estaba descomponiendo. Actualmente, todo sonaba normal, lo que de alguna manera hizo que la presencia de Lyra en sus aposentos se sintiera aún más surrealista. Él. Vigilia nocturna, dijo, ¿cómo funciona exactamente eso? El guardián de la vigilia acepta. Proporcione santuario hasta el amanecer. A cambio, el que busca santuario es obligado por honor a hablar con la verdad y no causar daño al guardián ni a su familia. Y es legalmente vinculante. Bajo la ley Sarafim. Sí. Y de acuerdo con los acuerdos de protección de refugiados. Las costumbres de los pueblos desplazados deben ser respetadas y mantenidas por los buques santuario. David miró a su alrededor. Cuartos, que definitivamente no calificaban como un hogar de ninguna manera razonable. Definición. Básicamente, acabas de convertir mi armario de mantenimiento en un santuario legalmente protegido. Eso es. Correcto. Algo resonó suavemente desde las paredes, y David miró él. Pantallas ambientales que monitoreaban todo, desde la calidad del aire hasta la integridad estructural. Las nuevas lecturas fueron apareciendo que nunca había visto antes. Patrones de firma biológica y sensores de proximidad que no deberían haber estado activos. En los cuartos de la tripulación. Dijo. Eso es nuevo. Lyra siguió su mirada hacia las pantallas, y su expresión cambió a algo que podría haber sido preocupación. El barco está grabando nuestro interacción. ¿Grabarlo cómo? Firma bio, lecturas de proximidad, duración. De contacto. Ella hizo una pausa, sus oídos haciendo esa cosa de espasmos de nuevo. Bajo ciertas interpretaciones de la ley interestelar, esto podría constituir protocolos formales de enlace de testigos. Vínculo de testigo. Protocolos. David repitió lentamente. Como en el matrimonio, como en la sociedad legal con autoridad compartida sobre ciertas funciones restringidas. David se quedó mirando las lecturas. En su exhibición en la pared, ver números y patrones que aparentemente significaban su acto rutinario de ayudar a un refugiado había. Simplemente lo enredó en costumbres legales extranjeras que estaban muy por encima de su nivel salarial. ¿Sabes?, dijo finalmente, cuando aceptaron este trabajo, dijeron que implicaría arreglar cosas rotas y ayudar a la gente. No mencionaron nada acerca de quedar legalmente atado accidentalmente a la nobleza alienígena a través de las antiguas costumbres del santuario. Me disculpo por la complicación, dijo Lyra en voz baja. Esperaba la vigilia nocturna. Proporcionaría una protección simple sin desencadenar implicaciones legales más amplias. Y ahora parece que tenemos hasta el amanecer para determinar si las implicaciones son beneficiosas o catastróficas. David miró el medio ambiente. Lecturas, a la elegante mujer alienígena sentada con perfecta compostura en el piso, y en los manuales técnicos esparcidos por sus habitaciones que definitivamente no lo habían preparado para nada. De esto. Bueno, dijo, siempre dije que quería más emoción en mi trabajo. Y supongo que el universo decidió tomarme literalmente. La llamada a la puerta de David llegó exactamente a las 6:00 hora del barco, que él lo sabía porque había estado mirando el cronómetro durante la última hora mientras trataba de no pensar en el hecho de que aparentemente había pasado la noche en una especie de ceremonia legal alienígena. Lyra permaneció sentado en su piso con los pacientes de alguien acostumbrado a las vigilias formales, respondiendo ocasionalmente a sus preguntas sobre las costumbres de los serafines mientras los bioscanners del barco continuaban registrando lecturas que probablemente significaban algo importante para alguien. Ese será el doctor Martínez, dijo David, reconociendo el golpe autoritario del director médico de la barcaza. Ella hace rondas matutinas en los cuarteles de la tripulación cuando las lecturas nocturnas muestran algo inusual. ¿Inusual cómo?, preguntó Lyra, levantándose a sus pies con la misma gracia fluida que mostró la noche anterior.
Averiguémoslo. David abrió la puerta a Revele a la doctora Sara Martínez sosteniendo un bloc de datos y usando la expresión ella. Reservado para situaciones que eran médicamente fascinantes o personalmente inconvenientes. Sus ojos oscuros absorbieron la presencia de Lyra con el tipo de asesoramiento profesional que no omitió nada importante y catalogó todo lo potencialmente relevante. David, dijo sin preámbulos, de acuerdo con el monitoreo biológico del barco. Sistemas, ha estado muy cerca de otra persona durante las últimas 7 horas. Dado que no eres exactamente conocido por tu vida social activa, pensé que debería verificar si esto representa un problema médico, emergencia o un desarrollo personal. Es complicado, respondió David, lo cual se estaba convirtiendo en su respuesta estándar a las preguntas sobre su vida. Doctor Martínez. Consultó su bloc de datos, su expresión se volvió más intrigada. Las lecturas. Mostrar biosincronización sostenida, intercambio atmosférico compartido y que el sistema se está clasificando como unión formal por proximidad. David, estos son el tipo de lecturas que normalmente vemos durante las ceremonias de matrimonio diplomático entre especies. No estamos casados, David. Dijo rápidamente. En realidad, Lyra intervino suavemente, bajo ciertas interpretaciones de ley interestelar, podríamos serlo. El doctor Martínez levantó una ceja que tenía. Logró un estatus legendario en toda la flota de refugiados por su capacidad de transmitir volúmenes de información sin necesidad de palabras reales. Y no pensaste en. Mencioné esto durante la vigilia nocturna. Esperaba que los sistemas de barcos no interpretaran el santuario de proximidad como formal. Protocolos de vinculación. Lyra admitió. Parece que subestimé el sofisticación de la tecnología de monitoreo de biomas humanos. David se sentó pesadamente sobre su litera, mirando las lecturas en su pantalla de pared que aparentemente documentaban su matrimonio accidental con nobleza alienígena. Entonces, déjame aclarar esto, dijo. Le ofrecí a alguien un lugar seguro para dormir, y la computadora del barco decidió que eso constituía una ceremonia de boda. Las implicaciones legales son más complejas que el simple matrimonio. Lyra explicó el vínculo de testigo-consorte. Otorga autoridad compartida sobre ciertas funciones restringidas en este caso, potencialmente incluyendo el acceso a corredores de evacuación en cuarentena. Doctor. Martínez levantó la vista de su bloc de datos con una especie de atención aguda que significaba que se acababa de dar cuenta de algo significativo. Corredores de evacuación en cuarentena, como en el hiperespacio sellado. Rutas que podrían transportar de manera segura a millones de refugiados actualmente atrapados en sistemas en disputa. Entre otras cosas. Sí. Y este vínculo les da a ambos acceso a esos sistemas. Nos otorga autoridad conjunta para autorizar protocolos de evacuación de emergencia. Eso evita los procesos estándar de aprobación gubernamental. Que David sintió que algo frío se asentaba su estómago a medida que las implicaciones se aclaraban, lo que significa que alguien podría tener muy buena razón para querernos muertos antes de que podamos usar esa autoridad. Doctor Martínez. Ya estaba activando su dispositivo de comunicación de emergencia. Comandante Tors. Necesita saber de esto de inmediato. En cuestión de minutos, los estrechos cuartos fueron ocupados por la comandante Rebecca Tors. El jefe de seguridad de la barcaza, cuya presencia siempre hacía que los espacios pequeños parecieran aún más pequeños. Ella escuchó a Lyra. Explicación con una especie de atención profesional que catalogó posibles amenazas y opciones defensivas. Simultáneamente, sensores de largo alcance detectaron 3 embarcaciones no identificadas que se movían para interceptar nuestra posición. El comandante Tours informó, sus firmas de energía no coinciden con ninguna. Configuraciones conocidas de convoy de refugiados, pero definitivamente llevan militarira. Armamento. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? Preguntó David, aunque era bastante seguro que no quería saber la respuesta. 4 horas, tal vez 5. Lyra se mudó a las pantallas ambientales de David, manipulando la interfaz con el tipo de familiaridad que sugería una extensa formación en sistemas navales. Si podemos acceder a los corredores en cuarentena, podría evacuar a las poblaciones de refugiados en disputa antes de que los contratistas militares se den cuenta de lo que está sucediendo. ¿Contratistas militares?, preguntó el doctor Martínez, las mismas personas que se benefician de crisis de refugiados mediante la venta de servicios de protección y contratos de suministro, Lyra. Explicado sombríamente.
Las rutas de evacuación independientes eliminarían su mercado. El comandante Tours revisó su despliegue táctico, su expresión se volvió más seria. Los barcos que se acercan son mantener la comunicación en silencio y negarse a responder a las consultas de identificación estándar. Eso es consistente con operaciones mercenarias. David miró por sus aposentos a las 3 mujeres que discutían sobre su matrimonio accidental en términos de estrategia militar y salvación de refugiados. Entonces, básicamente, dijo, le ofrecía a alguien un lugar para dormir, accidentalmente activado. Una antigua ceremonia legal alienígena obtuvo la autoridad para salvar millones de vidas. Y pintamos un objetivo en nuestras espaldas para las personas que se benefician del sufrimiento humano. Que eso es sustancialmente exacto. Lyra confirmó. Y ahora tenemos 4 horas para decidir si formalizamos este vínculo. Y abrir los corredores de evacuación, sabiendo que hacerlo definitivamente nos convertirá en objetivos de asesinato. O rompemos el vínculo y vemos a millones de refugiados atrapados en zonas de guerra. Mientras que los contratistas militares se benefician de su desesperación. David se puso de pie, mirando las lecturas biográficas que documentaban su vigilia nocturna con una noble mujer alienígena que le había preguntado cortésmente si podría dormir en su piso. ¿Sabes lo que dijo? Hace 3 años acepté este trabajo. Porque quería ayudar a la gente. Pensé que eso significaba arreglar recicladores de aire y mantener los sistemas alimentarios. ¿Y ahora? Preguntó el doctor Martínez. Ahora estoy empezando a pensar que a veces ayudar a la gente significa aceptar responsabilidades que tú nunca planeado. Miró a Lyra, cuyas orejas puntiagudas estaban haciendo esa cosa nerviosa que estaba aprendiendo a hacer. Interprete como esperanza cautelosa. La vigilia nocturna termina al amanecer. Correcto. Tradicionalmente, sí. Y después de eso, nosotros. O formalizamos el bono de testigo del concierto o no lo hacemos. Correcto. David revisó el cronómetro, notando que tenían exactamente 3 horas y 47 minutos. Minutos hasta el amanecer artificial. Bueno, dijo, me casé accidentalmente por el sistema informático de una nave espacial. Supongo que el siguiente paso lógico es averiguar si ese matrimonio puede salvar a algunos millones de personas mueran en una guerra que no iniciaron. La comandante Tours ya estaba activando su comunicación. Sistemas. Tendré que informar al personal superior y preparar posiciones defensivas. Si vamos a hacer esto, tendremos que estar preparados para lo que sea que estén planeando esas embarcaciones no identificadas. Y tendré que revisar las implicaciones médicas de la vinculación legal entre especies, agregó el doctor Martínez. Solo en caso hay problemas de compatibilidad biológica que debemos abordar. Cuando salieron de sus aposentos para comenzar los preparativos, David se encontró a solas con Lyra por primera vez desde la vigilia nocturna había comenzado. Entonces él dijo, cualquier duda sobre pedir. Duerma en el piso de la habitación de un técnico de mantenimiento. La sonrisa de Lyra fue la primera genuinamente expresión relajada que había visto en ella. En realidad, dijo, estoy empezando a piensa que el universo tiene un mejor sentido del tiempo de lo que cualquiera de nosotros sospechaba inicialmente. Pero el primer torpedo de plasma golpeó la esperanza del santuario exactamente 2 horas y 37 minutos antes de artificial. Dawn, que David conocía porque había estado revisando obsesivamente el cronómetro. Mientras revisaba protocolos de evacuación que nunca esperó tener la autoridad para implementar. El impacto enviado. Vibraciones a través de la enorme superestructura de barcazas. Comenzó una emergencia claxons. Lamentos a lo largo de los vastos pasillos del barco. Tanto durante 4 horas, David murmuró, agarrando su kit de herramientas de emergencia mientras Lyra se movía al panel de comunicación de su habitación con el tipo de urgencia eficiente que sugería que esta no era su primera experiencia con el combate barco a barco. Los buques atacantes son. Apuntó a secciones específicas, informó, manipulando la pantalla con habilidad practicada. No bombardeo aleatorio. Pero los ataques de precisión tenían como objetivo incapacitar en lugar de destruir. Nos quieren vivos, se dio cuenta David. Oh, al menos quieren el barco lo suficientemente intacto como para abordar y capturarnos. Otro impacto sacudió la barcaza y la de David. Los sistemas ambientales comenzaron a mostrar informes de daños en todo el barco. Brechas en el casco en las secciones 7 y 12. Fluctuaciones de energía en la carcasa del reactor primario y lo que parecía un atasco de comunicaciones en la mayor parte de los eras de largo alcance. This is Commander Tours hizo el anuncio durante el sistema de comunicación interna del barco.
Toda la tripulación a las estaciones de emergencia. Nosotros somos. Bajo ataque de fuerzas hostiles no identificadas. Esto no es un simulacro. David activó su enlace de emergencia. Comandante, este es Chen en mantenimiento. Sección 4. Estoy leyendo fluctuaciones de energía que podrían convertirse en cascada en fallas de soporte vital si no lo hacemos. Estabilice la carcasa del reactor. Negativo, Chen. Tú y la mujer Sarafín deben. Preséntese en el salón de actos central de inmediato. Necesitamos mantenerlos a ambos en un lugar seguro, la Asamblea Central. Hall. David miró a Lyra, que estaba revisando las lecturas en su propio dispositivo portátil. Ahí es donde guardaríamos él. Ceremonia formal de ratificación, lo que significa que el comandante Tours está apostando a que nuestra mejor defensa es completar el consorte testigo enlace y active los protocolos de evacuación antes de la. Los atacantes pueden detenernos. Un tercer impacto sacudió el barco. Lo suficientemente cerca. A las habitaciones de David que las luces parpadeaban y sus pantallas ambientales mostraban microfracturas apareciendo en él. Estructuras de mamparo. A través de su pequeña ventana de visualización, podía ver las luces de marcha de las embarcaciones atacantes a medida que avanzaban. Cerrado por lo que obviamente fue una operación de abordaje. Los pasillos entre aquí y el salón de actos son. Va a ser un caos, dijo, poniéndose su equipo de emergencia mientras trataba de no. Piense en el hecho de que estaba a punto de atravesar un barco atacado con una noble alienígena que aparentemente representó la clave para salvar millones de vidas. Debería mencionarlo, dijo Lyra. Mientras se preparaban para abandonar sus aposentos, que mi entrenamiento incluía ciertas habilidades defensivas que normalmente no eran parte de la educación noble. Habilidades defensivas, ¿qué significa exactamente? En lugar de responder, sacó un arma de energía compacta de algún lugar de su ropa de refugiada y comprobó su cargo con el tipo de competencia profesional que sugería una amplia familiaridad con el hardware militar. Bien, dijo David, me voy a casar e inmediatamente enfrentaré una invasión de mi hogar. Definitivamente no es así como imaginé que iría mi vida. Salieron de sus aposentos. E inmediatamente se encontró con el caos. Iluminación de emergencia bañaba los pasillos. En rojo siniestro mientras los refugiados fluían hacia zonas seguras designadas. Voces que crean un coro multilingüe de miedo y confusión. David abrió el camino. Hacia el salón de acto central, siguiendo rutas que conocía de memoria tras 3 años de mantenimiento de sistemas. A lo largo de la enorme nave. Allí, dijo Lyra, señalando hacia un cruce de secciones. Donde figuras blindadas estaban instalando lo que parecía un equipo de escaneo militar. Esos no son la seguridad del barco. David estudió las figuras, observando sus movimientos coordinados y su equipo avanzado. Fiesta de embarque. Se están configurando para rastrear nuestras firmas biológicas, lo que significa que saben exactamente a quién buscan. Se desviaron por los vastos jardines hidropónicos del barco donde había comida. Cultivado para los 200.000 refugiados bajo luz solar artificial y cuidadosamente. Condiciones atmosféricas controladas. Los jardines proporcionaban cobertura y múltiples raíces, pero también contenían evidencia. Eso enfrió la sangre de David. Mira esto, dijo, señalando a equipos de comunicación ocultos entre las plantas alimenticias. No es un monitoreo agrícola estándar. Lyra examinada. Los dispositivos con alarma creciente. Estos son arreglos de transmisión militar. Alguien ha estado transmitiendo información detallada sobre las operaciones del barco y el manifiesto de pasajeros. Alguien adentro, alguien con acceso a áreas seguras y la autoridad. Instalar equipos encubiertos sin levantar sospechas. Las implicaciones golpean. David como un golpe físico. Los atacantes no solo nos cazan al azar. Han estado rastreando nuestro movimientos probablemente desde que comenzó la vigilia nocturna. El fuego de las armas de energía hizo eco. A través de los jardines mientras los grupos de abordaje comenzaban su búsqueda sistemática. David y Lyra se adentraron más en él. Secciones agrícolas, tejiendo entre plantas alimenticias de una docena de mundos diferentes mientras intentan llegar al salón de actos a través de raíces que no estarían cubiertas por la red de vigilancia interna. David, Lyra dijo, mientras se agachaban detrás de un racimo de plantas de trigo taran. Necesito decirte algo sobre la vigilia nocturna. Ahora. Parece un buen momento para las revelaciones. La costumbre no es aleatoria. Es típicamente. Se invoca cuando alguien sabe que se necesitan autoridades legales específicas para situaciones de emergencia.
David sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Estás diciendo que alguien sabía que esto sucedería. Estoy diciendo que alguien. Arreglé para que estuviera en una posición en la que necesitaría invocar santuario sabiendo que desencadenaría la consorte protocolos de testigos y concédanos acceso a los corredores de evacuación. Alguien nos tendió una trampa o alguien nos está usando para lograr algo que requiere autoridad legal tanto humana como Serapim. Más armas disparan más cerca ahora y David podía escuchar el sonido distintivo de las botas militares en las terrazas de metal. Los grupos de abordaje estaban llevando a cabo una búsqueda minuciosa y era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a los jardines. El salón de actos. David dijo, si podemos alcanzarlo y completar la ratificación formal, podemos activar el protocolos de evacuación y difundir lo que hemos aprendido sobre la conspiración. Y si no podemos alcanzarlo, David miró el equipo de comunicación encubierto, pensó en los ataques sistemáticos contra la familia de Lyra, y consideró a los contratistas militares que se beneficiaban de mantener a los refugiados atrapados en zonas de guerra. Entonces millones de personas permanecen atrapadas y quien esté detrás de esta conspiración continúa beneficiándose del sufrimiento humano. Mientras nos matan o capturan. Lyra volvió a revisar su arma, su orejas puntiagudas temblando en lo que David había aprendido a reconocer como determinación. La vigilia nocturna termina al amanecer, estemos en el salón de actos o no. Pero la ratificación formal tiene que ser atestiguada para ser legalmente vinculante. Entonces necesitamos una audiencia. Necesitamos que los refugiados presencien la ceremonia, lo que legitima nuestra autoridad para iniciar la evacuación. Pasillos. David revisó su cronómetro, 1 hora y 43 minutos hasta amanecer artificial. A su alrededor, los sonidos de la búsqueda se acercaban cada vez más. Mientras, a lo largo del barco, 200.000 refugiados esperaban en zonas seguras designadas, sin darse cuenta que su salvación podría depender de que un técnico de mantenimiento y una noble extranjera completen un matrimonio. Ceremonia bajo fuego. ¿Sabes qué?, dijo David, agarrando la mano de Lyra mientras ellos, preparado para correr al salón de actos. Hace 3 años, quería un trabajo donde podría ayudar a la gente. Supongo que el universo decidió darme exactamente lo que pedí. Que la Asamblea Central. El Salón de la Esperanza del Santuario había sido diseñado para albergar a 10.000 personas para anuncios de emergencia y eventos culturales. Reuniones. Cuando David y Lyra llegaron, sin aliento por su carrera en combate. Zonas y corredores de mantenimiento. Contenía casi 50.000 refugiados de docenas de especies diferentes, todas apiñadas mientras su hogar temporal temblaba bajo el fuego de las armas de ataque. Embarcaciones. Bueno, dijo David, mirando el mar de rostros que representaban poblaciones desplazadas de media docena de sistemas estelares. Definitivamente tenemos audiencia. La pantalla principal del barco. Las pantallas mostraban el amanecer artificial que se acercaba, ahora a menos de 20 minutos. Mientras que las superposiciones tácticas indicó que los grupos de abordaje habían llegado a los perímetros exteriores del salón de actos, el comandante Thor se paró en él. Estación de seguridad, coordinando posiciones defensivas mientras operaba el Dr. Martínez. Unidades médicas móviles para heridos. David, el comandante Torres llamó. Lo que sea que planees hacer, ahora sería un buen momento. Lyra se mudó a la sala central. Plataforma, su presencia inmediatamente llamó la atención de los refugiados reunidos. Cuando ella habló, su voz, llevado claramente a través del espacio sin amplificación, rico en la autoridad formal de la nobleza Sarafim. Y soy Lyra Basti del Alto Consejo, anunció. E invoco la finalización de la vigilia nocturna vínculo con David Chen de la Tierra, presenciado por esta asamblea bajo los códigos antiguos y el refugiado. Acuerdos de protección. Un murmullo atravesó la multitud mientras los sistemas de traducción procesaban sus palabras. En docenas de idiomas. David se unió a ella en la plataforma, sintiéndose profundamente fuera de lugar con sus overoles de mantenimiento, mientras estaba rodeado de refugiados que estaban a punto de presenciar lo que podría ser la ceremonia más importante de la historia galáctica. Entonces dijo a la asamblea, su voz que transmitía el tipo de humor nervioso que lo había llevado a través de 3 años de trabajos de reparación imposibles. Estoy a punto de conseguir. Me casé durante una batalla espacial con alguien que conocí hace 12 horas para ganar autoridad legal para salvar millones de vidas. Este es el más romántico cosa alguna vez o la más aterradora, y honestamente no estoy seguro de cuál.
Risas. Onduló entre la multitud, y David se dio cuenta de que a veces el humor era exactamente lo que la gente desesperada necesitaba. Escucha. La ceremonia en sí fue sorprendentemente simple. Lyra habló formal. Frases en sarafines, mientras los sistemas de la nave registraban sus biofirmas y lecturas de proximidad. David respondió. Con votos matrimoniales humanos igualmente formales que el Dr. Martínez hizo rápidamente. Descargado de las bases de datos jurídicas. Alrededor de ellos. 50.000 refugiados sirvieron como testigos mientras el fuego de armas resonaba por los pasillos del barco. Por los antiguos códigos de santuario y las leyes de cooperación interestelar, Lyra concluyó, me comprometo como consorte. Testigo de David Chen, con autoridad compartida sobre todos los protocolos de emergencia y procedimientos de evacuación. En el momento en que David pronunció su aceptación, cada pantalla de visualización en el salón de actos se iluminó con nueva información. Corredores de evacuación en cuarentena que habían sido sellados por los meses de repente se mostraron accesibles. Protocolos de emergencia que requirieron doble. La autorización de especies se activó. Y lo más importante, la comunicación cuántica. Eras comenzó a transmitir evidencia de la conspiración de especuladores de la guerra para gobiernos neutrales y medios de comunicación en todo el espacio conocido. ¡Wow! David dijo. Ver cómo fluyen los flujos de datos a través de las pantallas. Eso es realmente hermoso en un universo que cambia un poco. Camino. La evidencia era condenatoria y exhaustiva. Los contratistas militares tenían. Ha prolongado deliberadamente las crisis de refugiados, saboteando la independencia. Esfuerzos de evacuación mientras se venden costosos servicios de protección a poblaciones civiles desesperadas. Eliminación sistemática de autoridades de evacuación, como la familia de Lyra había sido. Coordinado por corporaciones cuyas ganancias dependían de mantener la crisis indefinidamente. La evacuación. Los corredores ahora están activos. El comandante Tors informó, tenemos autorización para iniciar el transporte de emergencia de refugiados al espacio neutral y a las embarcaciones atacantes. Interrumpiendo su asalto. Aparentemente, han recibido nuevas órdenes de una autoridad superior. A través del salón de actos. En las ventanas panorámicas, David pudo ver a los barcos atacantes retirándose de su posición. Mientras llegaban nuevos barcos. Fuerzas neutrales de mantenimiento de la paz respondiendo a la evidencia transmitida de crímenes de guerra. La conspiración que había operado en la sombra durante años estaba siendo expuesta a la influencia galáctica. Escrutinio en tiempo real. Entonces David le dijo a Lyra mientras el caos se transformaba en esfuerzos coordinados de evacuación a su alrededor. ¿Cómo se siente al estar casado con un técnico de mantenimiento que se convirtió accidentalmente en una figura clave en la ley interestelar? Creo que ella respondió, sus orejas puntiagudas, temblando en lo que había aprendido a reconocer como satisfacción. Que el universo tiene una sincronización excelente cuando se trata de poner a las personas adecuadas en el lugar correcto en el momento adecuado. Incluso cuando esas personas no tienen idea de qué están haciendo, especialmente entonces, el Dr. Martínez se acercó a la plataforma con un escáner médico y la expresión que reservaba para situaciones que eran médicamente fascinantes. El biobonding. Parece estar estable, anunció. Sin efectos fisiológicos adversos de matrimonio legal entre especies, aunque debo señalar que ambos son ahora legalmente responsables del refugiado más grande. Evacuación en la historia galáctica. A su alrededor, el salón de actos se transformó en un centro de coordinación a medida que los refugiados se organizaban en grupos de evacuación mientras los buques de transporte comenzaban a llegar a través de la nueva. Pasillos abiertos. David observó a 50.000 personas preparándose para finalmente escapar de él. Zonas de guerra en las que habían estado atrapados durante meses o años y sintieron que algo profundo se asentaba en su pecho. Oh. Sabes, le dijo a Lyra, hace 12 horas, yo era un tipo que arreglaba recicladores de aire y se quejó de los aburridos horarios de mantenimiento. Y ahora aparentemente estoy casada con la nobleza alienígena y responsable conjunta de reescribir Interstellar. Ley de refugiados. Hizo un gesto ante los esfuerzos de evacuación que se extendían por todo el barco. Esta es la mejor carrera. Cambiar nunca o estoy teniendo la alucinación inducida por estrés más elaborada en la historia médica. Los corredores de evacuación están procesando las solicitudes de transporte más rápido de lo que anticipábamos. El comandante Tors
Debería poder eliminar todas las poblaciones de refugiados en disputa dentro de las 72 horas. 72 horas, repitió David. 3 días para evacuar a millones de personas que ha estado atrapado durante años. El poder de la autoridad legal adecuada, dijo Lira con un sonrisa que sugería que estaba disfrutando de la ironía de que la burocracia realmente funcionara por una vez. Y los beneficios de tener un esposo que entienda sistemas mecánicos complejos. Esposo, dijo David, probando la palabra. Todavía me estoy acostumbrando a eso. A través de las pantallas principales del salón de actos, pudieron ver los resultados de su emisión cuántica se extienden por toda la galaxia. Los contratistas militares se enfrentaban de inmediato. Investigación por parte de múltiples gobiernos. Las redes de especuladores de la guerra estaban siendo desmanteladas en tiempo real. Corporativo. Los ejecutivos que habían amasado fortunas prolongando las crisis de refugiados estaban siendo arrestados por fuerzas neutrales de mantenimiento de la paz. La conspiración se está desenredando más rápido de lo que nadie esperaba. El doctor Martínez observó. Aparentemente, había mucha gente esperando que salieran a la luz pruebas como esta. Pero la gente que quería ayudar. Pero no podía actuar sin autoridad legal, agregó Lira. El bono de testigo consorte no solo nos dio acceso a los protocolos de evacuación. Proporcionó la legitimidad que los gobiernos neutrales necesitaba intervenir. David miró por el salón de actos a refugiados de docenas de especies, preparándose para finalmente irse a casa, con sus amigos y colegas coordinando operación humanitaria más grande de la historia reciente, y a la mujer alienígena cuya la solicitud de santuario había transformado su vida de una manera que todavía estaba procesando. Entonces, ¿qué sucede ahora? Él preguntó. Después de que se completen las evacuaciones y los tribunales de crímenes de guerra terminen su trabajo, ahora nos damos cuenta. Cómo casarse entre sí mientras administran conjuntamente protocolos interestelares de protección de refugiados, Lira respondió. Aunque debo advertirle, el puesto implica significativamente más papeleo que trabajo de mantenimiento. Per work, dijo David. Ya sabes, después de casarme accidentalmente durante batalla espacial para exponer las teorías de conspiración galácticas, el papeleo suena casi relajante. Commander Tours se acercó a su plataforma con un dispositivo de comunicación y una expresión que sugería muy buenas noticias o noticias muy complicadas. David Lira, estoy recibiendo informes de centros de refugiados en todas las zonas en disputa. Los corredores de evacuación son trabajando más allá de todas las expectativas. Estamos procesando solicitudes de transporte de poblaciones que han estado atrapadas durante años. ¿Algún problema? Solo el problema de éxito. Vamos a necesitar expandir la operación significativamente para manejar el volumen de personas que quieren utilizar estos pasillos. David miró a Lira, que ya estaba abriendo pantallas administrativas en su dispositivo portátil. Operaciones ampliadas, dijo. Más autoridad legal, más responsabilidad, más refugiados para ayudar. ¿Estás teniendo dudas? Ella preguntó. David pensó en su vieja vida de mantenimiento rutinario y predecible. Luego miró los esfuerzos de evacuación que se extendían por toda la galaxia como resultado directo de su decisión de ofrezca santuario a alguien que necesite ayuda. ¿Sabes qué? Él dijo, yo siempre dije que quería hacer una diferencia en el universo. Pensé que implicaría arreglar maquinaria más compleja. No convertirse accidentalmente en una figura clave del derecho humanitario interestelar. Y. ¿Cómo te sientes con respecto al cambio? David vio llegar otro barco de transporte. Para llevar a los refugiados a un lugar seguro, sus bodegas se llenaron de familias que finalmente ser capaces de dejar de huir de una guerra en la que nunca habían querido pelear. Pensó en la petición de santuario de Lira. Sobre la vigilia nocturna que les había cambiado la vida a ambos, y sobre el hecho de que a veces lo más importante. Los momentos de la historia comenzaron con la simple bondad humana. Siento que, dijo. Finalmente, por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. La sonrisa de Lira era radiante, su orejas puntiagudas temblando con lo que David había aprendido a reconocer como una profunda satisfacción, incluso si eso significaba ser casada con un extraterrestre que pidió dormir en tu piso. Especialmente porque significa ser